Hola muchachos, ¿cómo están? Es para mí un gusto volver a comunicarme con ustedes por este medio. Ante todo, les ofrezco excusas por solo comunicarme hasta ahora, debido a, como les había dicho anteriormente, a la sobrecarga de trabajo y a las dificultades relacionadas con el nuevo CIA, en el cual nos hemos venido capacitando para poder atender las necesidades de los diferentes grupos. En esta grabación voy a dar unas indicaciones eh, básicas sobre cómo se debe presentar el informe de laboratorio de la práctica de hidrólisis enzimática de la lactosa de la leche. En primer lugar, vamos a entrar a la plataforma de Moodle. Aquí ingresé como si fuera estudiante. Ustedes pueden observar entonces la interfaz que ustedes ya conocen del curso de biotecnología en Moodle de este semestre, el área de comunicaciones, las diferentes secciones, y van a ir a la sección de tecnología enzimática. En la sección de tecnología enzimática, entonces, ustedes podrán encontrar la guía de laboratorio de hidrólisis enzimática de lactosa. Si hacemos clic en ella, se va a abrir entonces una ventana con la guía de laboratorio en un formato PDF. Vamos entonces a mirar esta guía de laboratorio de manera muy breve. Esta guía consta de diferentes partes. La primera corresponde a los objetivos de la práctica. La segunda, la introducción, donde se explica la importancia de hidrolizar la lactosa, la leche y de otros productos lácteos. Una tercera sección que corresponde al marco teórico, en donde se proporcionan unos fundamentos sobre la reacción de hidrólisis de la lactosa con enzimas, y se habla en particular de algunas enzimas específicas para esta reacción. Estas enzimas son denominadas lactasas o en general beta-galactosidasa. En la cuarta parte se proporciona la práctica de hidrólisis enzimática de la lactosa de la leche, en donde se detallan cuáles son los materiales, equipos, los reactivos e insumos que son necesarios para realizar esta práctica y el procedimiento. El procedimiento como tal está en un video subido en la plataforma de Google Drive del curso, en una carpeta específica del curso de biotecnología de este semestre, en donde el profesor Henry Castaño muestra cómo se realiza esa práctica con base en el procedimiento de esta guía. Datos como la dosificación de la enzima no se relacionan acá en la guía, porque siempre esos datos se hacen al principio de cada práctica en forma presencial. En este caso, el profesor Henry Castaño directamente en la grabación proporciona los datos de dosificaciones de las enzimas, así como de la temperatura a la cual se llevará a cabo el proceso enzimático de hidrólisis de la lactosa en la leche. Una vez ustedes revisan, visualizan y analizan la grabación de los diferentes pasos que corresponden a este procedimiento que realizó el profesor Henry Castaño, entonces ustedes pueden proseguir hacia la sección 4.4, en donde hay una tabla en la cual se deben de consignar los resultados. Los resultados son resultados simulados que ustedes pueden obtener de otro archivo que ahora les indico dónde se encuentra. Es un archivo de Excel donde están los datos requeridos para llenar esta tabla, que corresponden a la grabación del laboratorio que elaboró el profesor Henry Castaño y que está subido en la plataforma de Google Drive. Repito. Luego de llenar esta tabla, ustedes proceden en el informe de laboratorio a contestar estas preguntas que tienen que ver directamente con la grabación y con la guía del laboratorio. Finalmente, presentan las conclusiones y recomendaciones y relacionan la bibliografía. Ahora bien, ¿dónde encuentran ustedes los datos para llenar esta tabla? Entonces, vamos a minimizar
esta guía de laboratorio y volvemos a la plataforma de Moodle. Los datos ustedes los encontrarán en este archivo llamado datos para los subgrupos del laboratorio de hidrólisis enzimática de lactosa. Si hacemos clic, ustedes podrán descargar, por ejemplo, en el escritorio de sus equipos, este archivo con los datos simulados, los cuales van a ser diferentes para cada uno de los subgrupos. Abrimos el archivo de Excel, habilitamos la edición y ustedes observarán que en las diferentes hojas de este archivo de Excel están marcadas con el número de cada uno de los subgrupos, del 1 al 7. Aquí no están completas porque hay dos grupos que todavía no se han terminado de conformar. Cuando estén conformados esos dos grupos, entonces este archivo de Excel se va a completar. En cualquier caso, por ejemplo, si tomamos el primer subgrupo, ustedes van a encontrar los datos de las dosis de enzimas utilizadas. Esto corresponde lógicamente a la grabación que hizo el profesor Henry Castaño, que ustedes deben visualizar antes de empezar a diligenciar la tabla y analizar estos resultados. Entonces, ustedes van a encontrar los datos de cada dosificación y los resultados, los datos que se obtienen como resultado de realizar el procedimiento escrito en la guía de laboratorio sobre absorbancia. Estos datos de absorbancia corresponden al procedimiento de determinación de azúcares reductores por el método del ácido dinitrosalicílico o DNS. Entonces, una vez se realiza el procedimiento, a las muestras tomadas de los Erlenmeyer donde se está realizando o de los beakers donde se está realizando la reacción enzimática, se procesan por el método del DNS y se obtiene esta absorbancia, porque al final de ese método se obtiene una solución coloreada que se deposita en una celda que a su vez se introduce en el espectrofotómetro de ultravioleta y luz visible para determinar la absorbancia. Cabe destacar que en realidad las muestras que se procesan mediante el método del ácido dinitrosalicílico DNS no corresponden a las muestras tomadas directamente de los beakers, donde ocurre la reacción enzimática de la enzima lactasa con la lactosa de la leche, sino que corresponden a muestras diluidas sacadas de esos beakers. Lo anterior, como se explica en el video de la grabación, se debe a que necesitamos que la absorbancia esté en unos rangos que correspondan a la curva de calibración, que ustedes pueden ver acá, a la curva de calibración que se ha realizado previamente para diferentes soluciones de glucosa, que es un azúcar reductor, con soluciones conocidas, en partes por millón, 200, 400, 600, 800 y 1000 partes por millón, y a las cuales se realizó el mismo procedimiento de determinación de azúcares reductores por el método del DNS, para llegar hasta la determinación de la absorbancia en el espectrofotómetro. Es decir, aplicando todos los pasos que están en el anexo B de la guía de laboratorio de hidrólisis de lactosa. Entonces, con esta curva de calibración, ustedes pueden a su vez obtener la concentración de azúcares reductores en las muestras que obtienen de los beakers donde se está llevando a cabo la reacción enzimática. Sin embargo, si se procesan las muestras directamente por el método del DNS, es posible que la absorbancia de las muestras sea mayor a la absorbancia de la curva de calibración y sensiblemente mayor, por ejemplo que sean absorbancias de 2 unidades o de 3 unidades. En este caso, y como se sabe de química analítica e instrumental, ya el método no describe adecuadamente o no logra determinar adecuadamente la concentración, teniendo la absorbancia de glucosa. Por eso, para que estemos dentro de este rango de absorbancia,
y obtengamos unos valores de absorbancia que por lo menos estén entre 0 y 1,5 o 2, entonces se debe tomar las muestras de los beakers donde está llevando a cabo la reacción enzimática, diluirlas, en este caso una dilución 1 en 10, es decir, tomar por ejemplo 1 mililitro de la muestra del beaker, donde está la leche con la enzima, y agregarle 9 mililitros de agua destilada para obtener entonces una dilución de 1 en 10. Y de esa manera ya la concentración de los azúcares reductores, que es lo que queremos medir, disminuye y las absorbancias, que son proporcionales en la primera parte a concentraciones bajas, hay una proporcionalidad entre la concentración de azúcares reductores y la absorbancia, y estas muestras entonces estén dentro del rango de la curva de calibración. Ahora más adelante explico un poco más esto que les acabo de comentar. El caso es que estos datos que ustedes encuentran acá, para cada subgrupo, corresponden a un laboratorio, a una práctica laboratorio simulada, en donde ustedes toman diferentes muestras al final del proceso de reacción enzimática, que según el video se realiza después de 1 hora a 40 grados Celsius, al pH en el cual tenga la leche, y habiendo adicionado la lactasa o beta-galactosidasa, entonces se obtienen estas absorbancias. Pero estas absorbancias corresponden a que se saca la muestra, por ejemplo 1 mililitro, y se diluye en 9 mililitros para obtener una dilución 1 en 10 y obtener una absorbancia que esté dentro de este rango. Cada subgrupo va a tener diferentes valores de las absorbancias, como pueden ustedes observar acá, para que llenen la tabla del informe de laboratorio y que sean datos diferentes para cada subgrupo, como lo podemos ver acá en esta información que ustedes pueden encontrar para cada subgrupo en cada una de las hojas del archivo de Excel como tal. Muy bien. ¿A qué tabla? Entonces voy a minimizar el archivo de Excel. Ahora bien, ¿de qué tabla estamos hablando? Entonces volvamos de nuevo a la guía de laboratorio y volvamos entonces a mirar la tabla 1. En esta tabla 1, ustedes deben, con los datos que están en el archivo de Excel para cada subgrupo, ustedes deben de relacionar en la primera columna las dosificaciones de cada uno de los Erlenmeyers, las dosificaciones de la enzima que se adicionó. Recuerden que uno de esos Erlenmeyer corresponde al blanco, o uno de esos beakers corresponde al blanco, en donde no se agregó la enzima. Entonces sería una dosificación de 0. Estamos hablando de mililitros del preparado enzimático de lactasa por mililitro de leche que está presente en cada uno de los frascos de los matraces. Se anota el tiempo de reacción, que en principio según la guía corresponde a 60 minutos, 1 hora, la temperatura de reacción, que también está indicado en el video del laboratorio, la dilución de las muestras, que ya sabemos que es 1 en 10, la absorbancia que le corresponde a cada una de esas muestras, y acá ustedes deben de calcular con esta absorbancia y con esta dilución la concentración de azúcares reductores en las muestras. Paso entonces a explicar cómo se hace este cálculo. Entonces, en primera instancia, ustedes tienen unos datos de concentración de glucosa en partes por millón y de absorbancia.
¿A qué corresponde esto? Aquí hay unos datos justamente a estos valores que ustedes tienen acá. Para $200, $400, $600, $800 y $1000 partes por millón. Esta curva de calibración es igual para cada uno de los subgrupos, como ustedes pudieron haberse dado cuenta. Es exactamente la misma curva de calibración. De hecho, esta curva de calibración la preparó el profesor Henry Castaño a partir de diferentes concentraciones de glucosa que él mismo preparó estas soluciones y aplicó el procedimiento de determinación de azúcares reductores por el método del DNS y obtuvo las absorbancias que son las que tenemos acá. 0,088, recuerden que la absorbancia no tiene unidades, 0,227, 0,411, 0,600 y 0,706. ¿Cuál es la idea? Ustedes con esta curva, con estos datos, construyen una curva de calibración. ¿En qué consiste esta curva de calibración? Pues ustedes deben construir la curva de calibración ubicando los datos de absorbancia en el eje de las ordenadas, en el eje Y, y los datos de concentración de glucosa que lo vamos a llamar de manera más correcta concentración de azúcares reductores como glucosa en partes por millón en el eje X. Entonces aquí tendremos los valores de 200 partes por millón, 400 partes por millón, 600 partes por millón, 800 partes por millón y 1000 partes por millón. Entonces ustedes realizan la gráfica y se obtienen pues los datos que digamos que sean más o menos así. A partir de aquí entonces se obtiene unos puntos los cuales tienen un comportamiento lineal. ¿Sí? Y ustedes trazan entonces la línea recta que corresponde a estos puntos. Es muy posible que esta línea pase por el origen y es justamente lo que tenemos acá. Entonces, a esta línea recta le corresponde una ecuación de la recta, y igual a mx más b, que ustedes lógicamente por Excel, ustedes ya saben cómo hallar, incluyendo el coeficiente de determinación, que ustedes saben que debe estar entre 0 y 1. Entonces, con esta curva de calibración y en realidad con esta ecuación, donde y corresponderá a la absorbancia y donde x corresponderá a la concentración de azúcares reductores medidos con glucosa, ustedes pueden ya después, para llenar la tabla 1 de la guía, ustedes pueden entonces tener a partir de un valor de absorbancia, sin ningún problema, ustedes pueden hallar el valor de concentración que le corresponde. En este caso, este valor de concentración. Lo pueden hacer de una manera gráfica, pero lo más correcto es despejar para un valor de absorbancia, despejar el valor de concentración.
Para eso se hace la regresión lineal. Entonces, volviendo a la guía, ustedes con la absorbancia hallan, a través de la curva de calibración y más específicamente de la ecuación de regresión, hallan la concentración de azúcares reductores en la muestra expresados como glucosa. Ahora bien, acá ustedes deben de consignar el valor de azúcares reductores expresados en gramos por litro, por lo cual ustedes tienen que hacer la conversión de partes por millón a gramos por litro, pero de las muestras originales que se sacan de los matraces donde está llevando a cabo la reacción enzimática o donde se lleva a cabo la reacción enzimática. Pero el dato que ustedes obtuvieron acá corresponde a una muestra diluida. Entonces aquí viene una precisión bastante importante. Ustedes deben entonces multiplicar el valor que les dé acá de concentración de azúcares reductores por el factor de dilución, porque ustedes midieron fue la concentración de azúcares reductores en una muestra diluida, pero necesitamos saber la concentración de azúcares reductores en las muestras tomadas directamente de los matraces. Entonces para eso el valor que les dé acá de azúcares reductores de la regresión lineal, ustedes lo multiplican por la dilución de las muestras, en este caso por 10, y ese valor multiplicado por 10 es el que consignan acá y el que ustedes deben de analizar. Adicionalmente, si ustedes hubieran estado presencialmente en el laboratorio, pues deberían haber llenado unas encuestas de evaluación sensorial para probar cada uno de ustedes cuál es el poder edulcorante de esa leche con lactosa hidrolizada que ustedes hubieran obtenido al final de la práctica de laboratorio. Como este no es el caso, debido a que tenemos un confinamiento y no podemos hacer los laboratorios de manera presencial, sino virtual, entonces acá ustedes deben de consignar en el informe de laboratorio de manera teórica cuál es el formato de encuestas de evaluación sensorial que ustedes utilizarían para medir el poder edulcorante, o sea, el sabor a dulce, utilizando un panel de evaluación sensorial que sería entre ustedes mismos, sería un panel de no expertos. Entonces ustedes deben de, además, en el informe de laboratorio, anexar justamente esa encuesta de evaluación sensorial y explicar cómo hubieran diseñado esa prueba. Ustedes al respecto entonces pueden consultar para ver cómo se puede hacer esa prueba de evaluación sensorial. Lógicamente no van a presentar datos porque no se va a hacer la prueba de evaluación sensorial, pero sí se va a dejar planteada cuál va a ser la metodología y los formatos para realizar esa prueba. Espero que lógicamente no se vayan a copiar unos a otros los informes de laboratorio, la misma prueba, sino que hay varias formas de hacer esta prueba y eso es lo que yo quiero evaluar. Básicamente esa es el laboratorio de hidrólisis enzimática de la lactosa contenida en la leche. Ustedes se dieron cuenta por la grabación que es una práctica sencilla y los resultados se consiguen en esta tabla que también es muy sencilla. ¿Qué contiene entonces el informe? Pues lógicamente no vamos a volver a repetir las primeras partes, la primera parte de objetivos, de introducción, de marco teórico, ni tampoco la parte cuarta, con el procedimiento. Ustedes empiezan el informe de laboratorio directamente con los resultados, con la tabla de resultados con base en los datos que cada uno de ustedes va a tener. Y además, ustedes deben de proporcionar la metodología de la prueba de análisis sensorial que ustedes van a diseñar junto con los formatos y responder estas preguntas como tal. Al final, ustedes van a explayarse en la medida de lo posible con las conclusiones y recomendaciones de la práctica de laboratorio y con la bibliografía que ustedes hayan utilizado para responder estas preguntas
y hacer análisis de los resultados como tal. Entonces ustedes también deben relacionar las referencias que hayan utilizado, incluyendo referencias de citas de internet, de fuentes de internet. Lógicamente, en la primera hoja ustedes relacionan el nombre de la práctica, los integrantes del grupo, a quien le presentan el laboratorio, en este caso a mí, y el nombre pues, de la universidad, de la facultad y del programa. Lógicamente anotando el nombre también de la asignatura, es decir, de biotecnología. En eso consiste el informe de laboratorio. Como pueden ver ustedes, es muy sencillo. Y ustedes deben de elaborarlo en un archivo en formato PDF. Si ustedes entran de nuevo a la plataforma en la sección de tecnología enzimática, ustedes van a ver que al final hay otro recurso en donde ustedes pueden cargar el informe de laboratorio. Entonces, informe de laboratorio de hidrólisis enzimática de lactosa. Ustedes hacen clic acá, lógicamente está explicado en forma muy sucinta lo que yo acabo de decirles. Está explicado cuándo es la fecha límite de entrega, que está estipulada para el miércoles 28 de octubre a las 11:59 p.m., que es un tiempo más que suficiente considerando la sencillez de la práctica y la sencillez del informe de laboratorio que ustedes deben de proporcionar. Y yo ya he creado los grupos de laboratorio, que los vamos a llamar LabTech-ENS 1, LabTech-ENS 2, es decir, Laboratorio de Tecnología Enzimática 1, Laboratorio de Tecnología Enzimática 2, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno de estos son los subgrupos en los cuales que ustedes han conformado de acuerdo con la información que inscribieron en el Drive, es decir, de acuerdo a esta información de los subgrupos que estaban en el Drive. Entonces, como se hizo con el taller de ingeniería genética, cada integrante del grupo puede subir la información, puede subir el informe final, el documento, a la plataforma y es válido para todo el grupo. No hay necesidad que todos los 4 miembros del grupo suban el mismo informe. La plataforma tomará como válido el último informe que se suba o la última versión que se suba. Esto ustedes ya lo han hecho, entonces no es una novedad. Ustedes inclusive a partir del próximo sábado 17 de octubre, ustedes pueden empezar ya a cargar los informes de laboratorio. Yo esperaría que en la siguiente semana todos los subgrupos ya hayan subido los informes. En realidad es muy sencillo. Sin embargo, voy a dejar un tiempo disponible para subirlo de manera definitiva, que es hasta el 28 de octubre a las 11:59 de la noche. Bueno, esto es todo lo que tenía yo para decirles sobre este laboratorio de tecnología enzimática. Recuerden que en mi caso me corresponden 3 laboratorios de tecnología enzimática: hidrólisis enzimática de lactosa, hidrólisis enzimática de almidón e hidrólisis enzimática de pectinas. En la siguiente semana les estaré subiendo toda la información en la plataforma correspondiente a los 2 laboratorios que faltan. Bueno, muchachos, por hoy es todo. Ya hemos terminado el laboratorio, si sean virtualmente, por eso me puse yo el delantal de laboratorio, la bata de laboratorio, para estar en consonancia con este proceso. Cualquier duda, cualquier inquietud pueden realizarla a través de la plataforma, como ustedes saben, en el foro de inquietudes y soporte técnico, y si requieren alguna asesoría, con mucho gusto, ustedes ya saben la metodología, me escriben un correo electrónico con varias opciones de horarios para acordar una cita o una reunión por Google Meet.